Yo preparé una charla, según me contaba Santiago, más que nada de ACV isquémico y prevención secundaria. No vamos a tratar la cosa aguda, ¿sí? Correcto. Y la idea es que darle un pantallazo general y después si hay algún punto en particular que quieran discutir o conversar, lo hacemos, ¿sí? Sí, perfecto. Mara, cuando vos me digas, empezamos. Si les parece, vamos. ¿Vamos? Sí, vamos. Bueno, esta primer diapo siempre la paso, son conflictos de interés y digo siempre lo mismo, que espero que no influyan en los que les tengo que decir. Y voy a decir cosas que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Cuando uno habla de enfermedad cerebrovascular, habla de un problema hoy en día que es importante. ¿Por qué? Porque es la primer causa de discapacidad neurológica, es la segunda causa de deterioro cognitivo y es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, uno se pone metas a cumplir. Y yo creo que yo soy muy cuadrado, perdónenme, soy neurólogo, y son 3 metas. Que es, primero, que no se manifieste, y esto es prevención primaria, y colegas, esto depende de ustedes, más que nada, que son los clínicos, el tratamiento del evento agudo, y ahí lo que intentamos es que el paciente pueda posible y que vuelva rápidamente a sus tareas habituales. Y por último, evitar que se repita, y esto es lo que decimos de prevención secundaria. En las 3 etapas, la enfermedad cerebrovascular en los últimos años dio grandes pasos. Yo les diría que cuando el doctor Durán se formaba conmigo hace unos cuantos años atrás, al ACV era agua y asma, no había que hacerle nada, y hoy en día tenemos muchas cosas para hacer. Entonces, de esas 3 metas, que es prevención primaria, tratamiento del evento agudo y evitar que se repita, por lo que yo charlé con ustedes, me voy a dedicar exclusivamente a evitar que se repita. Y para tratar este punto vamos a dividirlo en 3: cómo, cuándo y con qué. Y el primer concepto que ustedes lo tienen es que el ACV es un distintas etiologías. Hay 2 grandes grupos, y ustedes lo conocen mejor que yo. Prácticamente entre el 80 y el 90% de los ACV son isquémicos y hay un 10% que son hemorrágicos. De esto no vamos a hablar. Y de ese 80 o 90% que son isquémicos, a su vez hay distintos síntomas o distintas causas. Uno los puede dividir a los ACV isquémicos entre... Papá me dijo que no estaban. ¿Que no estaban qué? Papá tiene razón, pero bueno, sigamos. Los estados isquémicos uno los puede dividir en 2 grandes grupos. En los lacunares, que es un cuarto de todos los ACV isquémicos, y en los no lacunares. El infarto lacunar es ese infarto chiquitito, pequeño, relacionado con hipertensión arterial, que no afecta a la corteza. Y los no lacunares son todos los otros. Y los no lacunares, a su vez, los podemos dividir en cardioembólicos, en gran arteria, que es la ateromatosis, y otras causas. Y hay un gran grupo, fíjense, cerca del 45% de los no lacunares, que los llamamos criptogénicos. ¿Por qué? Porque no sabemos las causas. Y dentro de los criptogénicos, a su vez los dividimos en 2 grupos, algo que son realmente criptogénicos y un concepto que quizás ustedes lo tienen, que es el de ESUS. ESUS es, denominamos infarto embólico de origen desconocido. Y vamos a profundizar un poco más sobre estos más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber, una vez que un paciente tuvo un stroke isquémico, qué hacer para que no se repita. Y lo que hay que hacer primero es cuantificar el riesgo de repetición de ese paciente. Y el concepto es que esto es una población muy heterogénea con distintos grados de riesgo.
Y el riesgo es individual en cada paciente. Hay scores, hay un montón de scores de riesgo. En realidad, hoy en día prácticamente no los utilizamos. Nos basamos en las imágenes vasculares, en las neuroimágenes, y focalizamos sobre todo en etiología y factores de riesgo. Y van a ver que el riesgo de repetición también depende del tiempo de evolución que tenga el paciente respecto al evento marcador que es el ACV isquémico. Fíjense qué interesante. Cuando hablamos de posibilidad de recurrencia, los stroke, que son aterotrombóticos, ¿sí? Aterotrombóticos y los cardioembólicos, estos son pacientes libres de eventos. Aterotrombóticos y cardioembólicos son los de más riesgo de recurrencia y tienen menos riesgo de recurrencia los de causa desconocida y los infartos laterales. Y lo que es interesante es, perdónenme, vamos para adelante, saber que cuando hablamos de un ACV isquémico, en realidad estamos hablando de una patología sistémica. Los neurólogos tratamos el ACV isquémico, pero el ACV isquémico es el evento marcador de una enfermedad sistémica que habitualmente es la aterosclerosis o la ateromatosis. Que el concepto que tenemos hoy en día, que no es el depósito de lípidos nada más en las medianas, grandes o pequeñas arterias, sino que es una enfermedad inflamatoria, sistémica, caracterizada por disfunción endotelial que tiene complicaciones agudas. Y esto es importante porque un paciente que tuvo un stroke isquémico, fíjense que tiene 9 veces más riesgo de repetir un stroke isquémico que la población general, pero a su vez tiene 3 o 4 veces más riesgo de hacer un infarto agudo de miocardio que la población general. Entonces, esto nos lleva a considerar que cuando uno tiene un evento vascular cerebral, al paciente lo tenemos que ver los clínicos, los cardiólogos y los neurólogos. Yo siempre digo que a nosotros los neurólogos no se nos mueren los pacientes, sino que la mayoría de los pacientes se mueren quizás de muerte coronaria. Entonces, fíjense qué interesante. El riesgo de un evento coronario es de un 2 a un 5% por año post-ACV y el riesgo de muerte súbita o muerte de origen vascular es un 2 o un 7%, que si se suman es similar al riesgo de recurrencia del ACV. Y dentro de los subtipos de ACV isquémico, los infartos no lacunares, o sea, los de grandes arterias, son los que más riesgo de enfermedad coronaria tienen. Entonces, colegas, el concepto que tenemos que tener es de trabajar en equipo, de evaluar al paciente, los neurólogos, los clínicos y los cardiólogos. Y algo que es importante, y es un concepto que les quiero transmitir, es el concepto de periodo vulnerable, porque son los primeros 90 días post evento isquémico donde mayor riesgo de recurrencia tiene el paciente. Fíjense qué interesante, prácticamente la mitad de los episodios que está expuesto un paciente que tuvo un ACV isquémico se producen dentro de los primeros 90 días del evento. Y esto se relaciona con que la placa es una placa vulnerable y se transforma en complicada, se vuelve a estabilizar. Y para estabilizarse esa placa complicada, habitualmente tarda entre 2 y 3 meses. Entonces, estos primeros 90 días post-evento es donde más agresivos y más enérgicos tenemos que ser en el tratamiento. Y esto lo han demostrado, fíjense, esto es el riesgo de recurrencia visto en la libre evolución entre los primeros 7 días post-evento, y cuando uno trata a esos pacientes, el riesgo cae abruptamente. Entonces, distintos estudios han mostrado que cuando tenemos
que empezar el tratamiento de prevención secundaria inmediatamente después de superada la etapa aguda. Y vamos a ver que esa superación de la etapa aguda depende si ese paciente fue revascularizado o no fue revascularizado. Pero siempre es a lo sumo, como más tarde, en las primeras 24 horas post-evento. Esto es, insisto, demuestra que el evento cerebrovascular isquémico es una emergencia médica a tiempo determinado. Y hoy en día, el concepto de periodo vulnerable lo han tomado la mayoría de los trials, y hoy la mayoría de los trials de prevención secundaria se realizan en un periodo de tiempo que abarca los primeros 90 días post-stroke. ¿Por qué? Porque ese es en ese periodo donde mayor riesgo de recurrencia. Vamos a ver, y eso lo vamos a discutir posteriormente, que la doble antiagregación, los neurólogos le tenemos mucho miedo porque sangra, pero es en este periodo, en los primeros 90 días, donde sí utilizamos quizás la sumatoria de aspirina y clopidogrel para evitar la recurrencia del evento. Esto lo vamos a volver a tomar después. Y fíjense qué interesante, hay distintos trials que han mostrado la efectividad de distintos la combinación de distintos antiagregantes en etapa aguda que muestran efectividad. ¿En qué se basa el tratamiento de prevención secundaria? Y yo soy muy cuadrado, discúlpeme que lo vuelva a repetir, y yo digo que uno tiene que sentarse en la mesa y apoyarse en las 4 patas. Y las 4 patas fundamentales son el manejo de los factores de riesgo vascular, el tratamiento antitrombótico, si tenemos o no terapias invasivas que utilizar, y evaluar las situaciones especiales. Si uno cumple estas 4 etapas, colegas, no tenemos mucho más que hacer para cuidar a nuestros pacientes. Y para esto, y algo yo insisto muchísimo, hay que tomarse tiempo a la consulta. Yo no sé qué pasa en la provincia de Río Negro o qué pasa en Bariloche, pero lamentablemente en Capital Federal exigen que uno vea por ahí 4 pacientes por hora. Y eso es imposible, que en 15 minutos lo interrogues, lo revises, le tomes la presión, veas los estudios, hagas todas las recomendaciones no farmacológicas y le indiques el tratamiento y discutas con el paciente los distintos cambios en su estilo de vida. Entonces, hasta que no le dediquemos tiempo a la consulta, y acá depende también el factor económico, mientras los médicos sigamos cobrando honorarios bajísimos y tengamos que ver muchos pacientes para llegar a fin de mes, esto es imposible. Entonces, colegas, primer consejo, peleemos que nos den por lo menos 1 hora por paciente y que lo paguen como corresponde. Y algo que es fundamental es corregir los factores de riesgo y hablar de todo lo que sea terapia no farmacológica, ¿sí? El paciente debe dejar de fumar, tiene que tener una dieta balanceada, el alcoholismo y la dieta es fundamental. Los factores metabólicos, la apnea de sueño, los trastornos del sueño son factores de riesgo que uno debe tener en cuenta. Y esto acá en general estamos acostumbrados a manejarlo con equipos de médicos donde participan clínicos, nutricionistas, diabetólogos, hipertensólogos, que creo que es el mejor manejo de los pacientes. Entonces, colegas, esto que es control de los factores de riesgo es fundamental. Y yo voy a dar algunos datos de la base de datos de nuestro hospital. Fíjense que indudablemente la hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante de la enfermedad cerebrovascular. En nuestra base de datos
La hipertensión, seguida por tabaquismo, aumento de colesterol, alcoholismo, diabéticos, enfermedad coronaria y fibrilación auricular, son los factores de riesgo más prevalentes en la población de ACV isquémico que tenemos en lo que llamamos el proyecto de Stroke del sur de Buenos Aires, porque yo trabajo en un hospital público, el Hospital Ramos Mejía, ubicado en el barrio de San Cristóbal. Y la prevalencia de los factores de riesgo en adultos argentinos, según un trabajo de la Sociedad Argentina de Cardiología, son sobrepeso y obesidad en el 60% de los pacientes vasculares, la hipertensión, fíjese, en un 46%, el colesterol elevado en un 30%, el tabaquismo y la diabetes mellitus como cuarto y quinto factor de riesgo. Y algo que es importante, que si bien hay una gran superposición entre la enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria, no son la misma cosa. Yo siempre digo que en la enfermedad coronaria quizás la dislipidemia es lo que más pesa y los cardiólogos están enamorados de las estatinas. En cambio, en la enfermedad cerebrovascular es la hipertensión arterial indudablemente el factor de riesgo más importante. Y es, una crítica, creo que hay un par de colegas neurólogos en el auditorio, yo siempre hago una crítica a los neurólogos no tenemos tensiómetro en el consultorio y no tomamos la presión. Y es indudable que es más importante saber qué presión tiene el paciente que si tiene una simetría de reflejos. Entonces, si uno quiere hacer buena medicina, debemos tomar la presión a los pacientes. Esto parece una perrullada para ustedes, pero para los neurólogos así. Indudablemente, la mejor manera de prevenir el ACV isquémico es tratar la hipertensión. Y fíjense, yo participo muchas veces en el consenso de la Sociedad Argentina de Hipertensión, desde el punto de vista neurológico, y aprendí mucho de ellos, y el concepto de que cuanto más baja mejor es cierto. Hay una relación lineal entre incidencia de enfermedad isquémica y tensión arterial diastólica y sistólica. A medida que baja la presión, disminuye la incidencia de la enfermedad cerebrovascular. Y esto es totalmente cierto en prevención primaria. Cuando hablamos de prevención secundaria, nosotros sabemos que disminuir la presión es fundamental y hay quizás no muchos trials, pero alguno dedicado exclusivamente a pacientes neurológicos que demostró que usar hipotensores en pacientes que tienen una ACV de cualquier origen isquémico y hemorrágico disminuyen hasta un 30% la recurrencia de los eventos vasculares. Y la discusión que tienen los clínicos y los cardiólogos y los hipertensólogos, si esto depende de una clase de drogas o de una familia de drogas, a los neurólogos no lo asumimos. Para nosotros lo importante es bajarle la presión independientemente de con qué. Usar diuréticos, betabloqueantes, ARA2, IECA, antagonistas cálcicos, cualquiera de ellos para nosotros es útil. Pero el concepto fundamental es que le bajamos la presión una vez que el paciente está estable. En la fase aguda, habitualmente no tocamos la hipertensión. ¿Por qué? Porque en las primeras 24 o 72 horas de inicio del stroke isquémico, la hipertensión es reactiva y solo en algunos casos usamos hipotensores. Entonces, colega, ¿qué hacemos nosotros? Primeras 24 o 72 horas, si no tiene una indicación clara de tratamiento, no hacemos nada. Si el paciente tiene antecedentes de hipertensión o uso de hipotensores, reiniciamos el tratamiento antihipertensivo con un objetivo de 130-80. Si no tiene antecedentes de hipertensión y el paciente teóricamente tiene una cifra de tensión arterial por debajo de 140 de sistólica y o 90 de diastólica, lo seguimos y no indicamos antihipertensivo. Si tiene arriba de estas cifras, sí comenzamos el tratamiento hipotensor,
ya sea farmacológico y no farmacológico, con un target de menos de 130 de sistólica y menos de 80 de diastólica, independientemente de la edad que tenga el paciente. La hipertensión sistólica de los viejos sigue siendo un factor de riesgo importantísimo de enfermedad cerebral. El uso de estatinas también es fundamental. Y el uso de estatinas lo aprendimos de los cardiólogos y aprendimos que bajar el colesterol es importante, pero el beneficio de las estatinas va más allá del descenso del colesterol, por lo que nos venden como efecto pleiotrópico o de tratamiento de la endoteliopatía. Y hay un gran estudio en neurología, que es el Sparkle, que usó 80 miligramos de atorvastatina con 5 años de seguimiento, y lo que mostró fue una reducción. Fíjense qué interesante. Lo que más se benefició es la reducción de los eventos coronarios, porque es lo que charlábamos antes, el colesterol impacta más que nada en la coronaria, pero también hay reducción de muerte cardiovascular en un 22% y en cerca de un 16% de stroke fatal o no fatal. Entonces, colegas, nuestro concepto es, ante un stroke isquémico usamos altas dosis de estatinas. Habitualmente usamos 80 miligramos de atorvastatina o 40 miligramos de rosuvastatina. Hoy en día, algunos especialistas, cuando no logramos, y vamos a ver que hay un subtipo de pacientes de mayor riesgo y buscamos un LDL por debajo de 100, cuando no logramos eso con la combinación de alguna estatina más ezetimibe, quizás disponemos de los inhibidores de la PCSK9. Estos anticuerpos monoclonales, en nuestro centro lo usamos nada más que 2 o 3 pacientes, han demostrado efectividad en la reducción del LDL de colesterol. En algunos pacientes, por ejemplo, tenemos un paciente con una miopatía severa post-estatinas que pasó a este tipo de drogas. Entonces, colegas, indudablemente las estatinas tenemos que usarlas en la prevención secundaria, quizás en un segundo nivel, pero muy cerquita de los hipotensores. Y dentro de los subtipos de enfermedad cerebrovascular, la que más se beneficia es la enfermedad de gran arteria. ¿Por qué? Porque es la enfermedad de gran arteria la que más se parece a la enfermedad coronaria. Esto es las guías americanas y el algoritmo del tratamiento con estatinas. Lo resumo acá, y según las guías americanas, nosotros dividimos a pacientes de alto riesgo o de no muy alto riesgo. Aquellos pacientes de muy alto riesgo, y definimos como pacientes de muy alto riesgo a pacientes con enfermedad carotidia severa, asociada a infarto, a enfermedad coronaria, o a enfermedad arterial periférica, o asociado a múltiples factores de riesgo. En estos pacientes tenemos un target de LDL de colesterol por debajo de 70. Y en estos pacientes usamos 40 o 80 miligramos de atorvastatina, 20 o 40 miligramos de rosuvastatina. Si no logramos ese target, le agregamos ese ezetimibe, y si no logramos ese target, pasamos a los anticuerpos monoclonales, perdón, a las drogas monoclonales. Los pacientes de no muy alto riesgo son aquellos que no tienen esto, y si son menores de 75 años, lo que intentamos es bajar el colesterol LDL por debajo de un 50% con atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20 y 40. Y si no logramos esto, le agregamos el ezetimibe. Y aquellos pacientes mayores de 75 años somos más cautelosos, intentando bajar un poco menos el colesterol, y usamos dosis más chicas, 10 o 20 de atorvastatina, 5 a 10 de la rosuvastatina. Hay un ruido en la literatura de que bajar mucho el colesterol aumenta el riesgo de hemorragia cerebral. Y esto, si bien es cierto parcialmente, porque el riesgo de hemorragia cerebral, bajando mucho el colesterol, se da en pacientes añosos
que tienen hipertensión arterial mal controlada, o tienen antecedentes de hemorragia cerebral, o tienen algo que ustedes tienen que acostumbrarse a ver, que es la presencia de microsangrados asintomáticos en el gradiente eco. Les hago una pregunta, ¿tienen resonador en Bariloche? Sí, ¿no? Sí, sí, test. Sí, sí. Incluso Sí. 3T, sí, Bueno, sí. tiene un 3T, está Sí. muy bien. Y tienen lo que se llama gradiente eco. El gradiente eco es un T2 un poquito más prolongado. ¿De acuerdo? Y en el gradiente eco, fíjense, esto es un hipertenso asintomático. ¿Sí? A este hipertenso asintomático le hago un gradiente eco y todos estos agujeros negros que veo acá son microhemorragias cerebrales. Y estas microhemorragias cerebrales, depende la población de estudio, está presente entre un 3 a un 20% de los hipertensos crónicos. Y si ustedes tienen mucha microhemorragia cerebral, bajarle mucho el colesterol a un paciente, si es añoso, es riesgoso. Entonces ahí quizás somos más cautelosos. Tratamos los factores de riesgo, tratamos la hipertensión, usamos estatinas bajando el colesterol y después elegimos un antitrombótico. Y dentro de los antitrombóticos hay dos grandes grupos: los antiagregantes o los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Los antiagregantes son los que más utilizamos. Y yo siempre digo, hay dos drogas que son la madre Teresa. Aspirina para nosotros, nadie puede hablar mal de la aspirina, y usamos mucho clopidogrel. Y la aspirina es la droga más usada en el país, yo diría. Fíjense que estos son artículos de consumo masivo, 6 millones de aspirina por día se consumen en nuestro medio. Antiagregamos a todo el mundo, y la aspirina ya tiene un montón de años y en algún momento le quisieron dar, y indudablemente es una droga efectiva. Y usar aspirina reduce en un 20% los eventos cerebrovasculares de origen isquémico. La dosis de la aspirina podemos discutirla si es 25 miligramos, 50, 75, 1500. La dosis que ustedes utilicen es la correcta. Normalmente usamos 100 miligramos por día como dosis antiagregante y eso reduce en un 22% la recurrencia del evento embólico. Fíjense qué interesante, hay un autor que es Rodwell, que es un autor que nosotros respetamos mucho y que planteó que quizás en pacientes hombres que pesan más de 70 kilos y tienen antecedentes de tabaquismo, quizás hay que aumentarle la dosis de aspirina porque los 100 miligramos no están efectivos y llevarlo a 300. Si ustedes usan aspirina 100 miligramos, están antiagregando el paciente y quizás si es hombre obeso y es tabaquista, podrían estar autorizados a usar una dosis mayor. La otra droga es el clopidogrel, y esto sale de un viejo trial que nosotros participamos, que es el CAPRI, que juntó poblaciones muy heterogéneas con enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica, y lo que mostró el CAPRI, que la población que más se beneficiaba era la que tenía enfermedad arterial periférica, y la que menos se beneficiaba era la que tenía enfermedad coronaria. Los neurólogos se beneficiaban con el uso del clopidogrel. Y lo que me llamó siempre la atención a mí es que fueron los cardiólogos los que más usaron el clopidogrel. El clopidogrel tiene en realidad una posición de segunda elección. Nuestra primera droga de elección es la aspirina, y si el paciente estaba bajo aspirina o tiene intolerancia, sí, elegimos clopidogrel. Y otra droga que también utilizamos, y esto está muy difundido en población asiática, Japón, China usan mucho silostazol. El silostazol, quizás hay grandes trials en enfermedad arterial periférica en población occidental, pero en población asiática el silostazol es un antiagregante que compite con la aspirina como droga de primera elección. Nosotros lo tenemos quizás en el tercer lugar, y
últimamente empezamos a usar a raíz de dos trials, que es el Sócrates y el Tales, el Ticagrelor, que en realidad hoy en día sería de cuarta elección. La combinación de más de un antiagregante a los neurólogos nos preocupa. Cada vez que combinamos aspirina más clopidogrel o aspirina más otro antiagregante, a la larga tuvimos hemorragias. O sea que no hay una indicación clara de doble antiagregación, ¿sí? Excepto en la fase aguda del stroke isquémico. Superados los primeros momentos del stroke, frente a un stroke menor o un TIA, si ustedes lo evalúan en las primeras 24 horas, hay una escala que es el NIH, que es una escala que nosotros tenemos para evaluar la gravedad del evento, ante stroke menor, que son con un NIH bajo de 4 o menos, uno doble antiarriega y utiliza aspirina más clopidogrel entre los primeros 21 días hasta los 90. Después de los 90 días, la doble antiagregación no estaría indicada. Nosotros participamos en un trial, quizás el doctor Santiago Durán se acuerda, había un residente nuestro que es el doctor Oscar Benavente. Oscar se fue a Canadá y hizo este gran trial que es el SPS3, que trabajó específicamente en infartos lacunares. Y en un desarrollo de un estudio multifactorial, lo que comparó es el uso de aspirina versus el uso de aspirina clopidogrel en los infartos lacunares. Y lo que se mostró este trial, que cuando uno asocia aspirina clopidogrel en los infartos lacunares, tiene mayor cantidad de hemorragia. Entonces, si uno tiene un infarto lacunar, no utilicen la combinación de antiagregantes, ¿sí? Sigamos adelante para no quitarles tiempo. Y esto es la otra rama de los antitrombóticos, que son los anticoagulantes. Indudablemente, el rol es el anticoagulante más utilizado porque está indicado en cualquier patología cardioembólica. Y el concepto que ustedes tienen claro es el de INR, el de RIN. Menos de 2 lo expone al paciente al tromboembolismo, más de 3 lo expone a complicaciones hemorrágicas. Pero yo, quizás este concepto lo tiene mucho más incorporado que lo tengo yo, pero los neurólogos no lo tienen incorporado. Más que de INR, tenemos que hablar de TTR, que es el tiempo en rango terapéutico. A mí no me preocupa qué INR tiene, no me preocupa la fotografía del paciente. Me preocupa cuánto tiempo está con un INR entre 2 y 3. Y eso se calcula con el TTR. Yo a mis residentes siempre les digo lo mismo, hay fórmulas que lo hacen por internet. En la web se meten, le ponen los distintos RIN del paciente y le sale el TTR. Y el concepto que ustedes tienen que tener, que cuando el paciente tiene un TTR por debajo del 60%, no está anticoagulado y tiene riesgos de complicaciones isquémicas y hemorrágicas. Entonces, colegas, no le pidamos el INR, calculemos el TTR del paciente. Porque la continuidad o no de un tratamiento anticoagulante depende de qué TTR tenga el paciente. Si está por debajo del 60%, ese paciente está mal anticoagulado. La causa más frecuente de cardioembolismo a nivel cerebral, indudablemente es la fibrilación auricular. Y se lleva el 50% de los stroke cardioembólicos. Y esto ustedes lo conocen mejor que yo, que es el riesgo Chat-BAS, que si uno sabe que si está de 0 de este score, no necesita anticoagulación, y a partir de 1 y sobre todo de 2, tiene una indicación clara del uso de antagonistas de vitamina K o de los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos. Y hoy en día, y en esto yo hablo de conflictos de interés porque fui speaker de distintos
laboratorios, ya sea de Boehringer con el dabigatran o de Pfizer con el apixaban, y he participado en algunos de los trials que estudiaron estos anticoagulantes. Yo les diría que no sé si los DOAC son más efectivos, pero lo que estoy seguro es que son más efectivos. Y para los neurólogos, cuando comparamos un anticoagulante directo con un antagonista de vitamina K, disminuye más del 50% el riesgo de hemorragia cerebral. Y es un paso grandísimo. Yo creo que son quizás un poquito más efectivos en algunos pacientes, pero en todos los pacientes son mucho más efectivos. Entonces, fuera del precio, que es lo que más pesa, si yo puedo elegir, y lamentablemente yo siempre digo que soy psicótico porque trabajo en un hospital público y no tienen plata para el colectivo y menos para un anticoagulante directo, y en mi consultorio privado siempre elijo un anticoagulante directo. ¿Por qué? Porque si yo saco el costo de lado, son drogas tan o más efectivas que los antagonistas de vitamina K y mucho más seguras. Un concepto que yo les quería dar era el de infarto embólico de origen indeterminado. El acrónimo en inglés es ESUS. ¿Y cómo definimos un ESUS? Es un infarto no lacunar, o sea, que tiene un compromiso cortical, que no tengo patología arterial que lo justifica, tengo ausencia de arteriosclerosis en el vaso afluente y ausencia de cardioembolismo y ninguna otra causa específica. Y les diría que esto es frecuente. Muchas veces los neurólogos vemos una resonancia, una tomografía y decimos, esto es un infarto embólico. Y cuando vamos a buscar la causa del embolismo no la encontramos. Y eso tiene que incluir teóricamente un electro, un buen ecocardiograma transtorácico y transesofágico, un Holter de más de 24 horas e imágenes de vaso. Ese concepto de ESUS fue realizado por algunos neurólogos, Botthard entre ellos, en el 2014 y dio origen a distintos estudios, donde se comparaba a estos pacientes que no tenían una fuente embolígena clara, ¿qué es más útil, un anticoagulante directo o aspirina? Y hubo 3 estudios, el RESPECT-ESUS, que comparó dabigatran versus aspirina, el NAVIGATE-ESUS, que comparó rivaroxaban versus aspirina, y el ATICUS, que comparó apixaban versus aspirina. Lamentablemente, estos 3 estudios fueron negativos. Perdón, el ATICUS todavía no se publicó, están datos preliminares, pero sí se han publicado ya los resultados del NAVIGATE-ESUS y del RESPECT-ESUS, y lo que mostraron que en un paciente que tiene un infarto embólico de origen desconocido, el uso de anticoagulantes directos no es mejor que el uso de aspirina. Pero cuando uno realiza algunos zooanálisis, cuando uno compara rivaroxaban con aspirina, fíjense, hubo 2 poblaciones que se beneficiaron. Aquellos que no tenían una FA, pero tenían una aurícula grande, y el tamaño de la aurícula es un predictor de FA. Entonces, en pacientes que tenían una aurícula mayor de 4.6 centímetros, el rivaroxaban los beneficiaba mucho con respecto a la aspirina. Y en aquellos que tenían menos de 4.6 centímetros de aurícula izquierda, era la aspirina tan efectiva como el apixaban. Y la presencia de foramen oval permeable también benefició para el uso del rivaroxaban. Y otra cosa que mostró el otro trial que comparó dabigatran versus aspirina, que no había una diferencia en el primer año de seguimiento de la población, pero cuando se lo seguía más allá del primer año, en el segundo y el tercer año, las curvas se separaban y había un beneficio claro del dabigatran versus la aspirina. El concepto que tenemos nosotros es que es una población muy heterogénea y quizás hay pacientes que tienen un infarto embólico de origen desconocido que sí se beneficiarían con el uso de los anticoagulantes directos. Y hay un trial que es muy interesante, que es el COMPAS.
El COMPAS es un trial medio tirado de los pelos, porque tiene más de 30.000 pacientes, pero pone población muy heterogénea, porque pone enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria, y esta población le pone aspirina y una dosis muy baja de rivaroxaban, asociado o no a aspirina. Y fíjese qué interesante. En los pacientes que tienen ESUS, la asociación de aspirina más rivaroxaban a dosis baja fue la que más se benefició. Entonces, colegas, hoy estamos participando en por lo menos 3 estudios que están utilizando asociación de dosis baja de anticoagulantes directos más aspirina en la prevención secundaria del infarto isquémico. Dijimos tratar los factores de riesgo, dijimos usar estatinas, dijimos usar hipotensores, elegir el antitrombótico adecuado del paciente, y después tenemos que discutir si el paciente necesita o no una terapia invasiva. Y son los 3 escenarios, son solo 3 escenarios que uno se plantea una terapia invasiva en la enfermedad cerebrovascular. Uno, cuando tiene una enfermedad carotídea. Y nosotros lo tenemos muy claro. Primero tiene que haber un centro con experiencia en la angioplastía o en la arteriectomía carotídea, y el paciente debe tener un TIA o un stroke menor sin discapacidad, con una estenosis carotídea mayor a un 50%. A esos pacientes son pasibles de intentar la revascularización carotídea. El otro fenómeno, el otro escenario que uno plantea una terapia agresiva, es quizás el cierre del foramen oval en un paciente que tiene un stroke, es un paciente joven y tiene un foramen oval de alto riesgo. Y el tercer escenario es el cierre de la orejuela auricular izquierda con dispositivos como puede ser el Watchman en aquellos pacientes que tienen una contraindicación de anticoagulación. Estas son poblaciones especiales que son stroke asociados a cáncer, factores protrombóticos, disecciones arteriales, trombosis del seno venoso o síndromes de vasoconstricción cerebral reversible, que excede la charla de hoy y ya les tomé mucho tiempo. Y para ir terminando, yo quiero insistir primero que ustedes tengan el concepto de periodo vulnerable, donde tienen que ser muy agresivos los primeros 90 días, manejando los factores de riesgo, tratando con un buen antitrombótico que depende de la patología del paciente, evaluando la terapia invasiva y evaluando las situaciones especiales. Uno de los grandes problemas que tenemos con el tiempo es la adherencia al tratamiento, y uno sabe que de los grandes trials a los pacientes que cumplen el tratamiento cae muchísimo el porcentaje. Y fíjense qué interesante, en patología cerebrovascular menos del 50% de los pacientes más allá del año de seguimiento cumplen las terapias establecidas de prevención secundaria. Y esto es quizás un problema que tenemos los médicos, que no educamos bien a nuestros pacientes. Colegas, ya les robé mucho tiempo, para ir terminando les quiero dejar algunos mensajes que se lleven. Y el primero es que la prevención de la enfermedad cerebrovascular depende del subtipo etiológico y hay que estratificar los subgrupos de alto y bajo riesgo. Segundo, tómense tiempo para la consulta, porque si no se toman tiempo para la consulta van a hacer mal las cosas. Tienen que corregir enérgicamente los factores de riesgo, educando al paciente. Las terapias no farmacológicas son tan importantes como las farmacológicas. Usar hipotensores y usar estatinas. Elegir el antitrombótico adecuado con el concepto de periodo vulnerable y la doble antiagregación en ese momento. Evaluar las terapias invasivas e insistir en la adherencia al tratamiento. Muchísimas gracias. Espero haberlos aburrido lo menos posible y espero que la próxima vez lo hagamos presencial. Así puedo tomar una buena cerveza y comer un rico chocolate en Bariloche. Si quieren comentarios, que creo que serían los más importantes, o tienen alguna pregunta y tenemos tiempo para, hagámoslo. ¿Sí?
Muchas gracias, doctor. La verdad que interesante la charla. Sobre todo, ¿me escuchan? Yo Sí, lo escucho. perfecto. Ah, perfecto. Sobre todo con lo que sería el manejo de la presión arterial en el paciente con un stroke agudo, me queda un poco la duda, ¿no? Como residente, ¿en qué tiempo manejaríamos de regular nuevamente la presión arterial a niveles ideales, menos de 140-90, de sistólica a diastólica, sabiendo de que existe un área de penumbra, ¿no? En paciente que no tuvo un ACV hemorrágico, sobre todo en ACVs que son sobre los que más hay, los no lacunares, y que uno tiene a veces como un temor de iniciar los antihipertensivos antes de las 72 horas. Doctor, lo que dice usted es así. Yo siempre digo, al que va a usar un hipotensor en las primeras 72 horas, le corto la mano. Bien, La hipertensión en las primeras 24 o 72 horas siempre es efectiva. Y bien. uno tiene que tratar la hipertensión solo en 3 casos. Estoy hablando en Sí, ese periodo de tiempo, 24 o sí, 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 sí. 72 horas. ¿Sí? Nosotros tenemos una unidad de stroke y eso lo tenemos muy claro. Sí, Entonces, el paciente ingresa, tenemos un monitoreo continuo de la presión arterial. Si el paciente va a ser sometido a una revascularización, ya sea con trombolíticos sistémicos, como es el RTPA, sí, o sí, como una trombectomía mecánica, nosotros sí. no aceptamos una sistólica por encima de 180 ni una diastólica por encima de 105. Y lo Perfecto. tratamos con drogas titulables. Habitualmente usamos la betalol, que es lo que tenemos en Bien, nuestra unidad. perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, Estamos de acuerdo en eso. el primer escenario es aquel paciente que vamos a revascularizar, Bien, sistémico o mecánico. El segundo escenario es aquel paciente que tiene compromiso de órgano blanco. El paciente bien, tiene una falla ventricular izquierda, el paciente tiene una encefalopatía hipertensiva y ahí tratamos la bien, hipertensión. Y el perfecto. tercer escenario es un escenario que es teóricamente por acuerdo, es un escenario que decimos, aquel paciente que no tiene antecedentes severos de hipertensión y que viene con más de 220 de sistólica o más de Sí. 140 de diastólica, Mm. ahí independientemente sí tratamos la hipertensión en las primeras 24 o 48 horas. ¿De acuerdo?